Lucas 17, desde el 1. Dios, digo Jesús, a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Padre, te alabamos en esta noche, Dios. Bendigo tu nombre, bendigo tu pueblo. Te doy honra y gloria por este tiempo. Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Estamos aquí en este culto, en este servicio, Señor. Pero a veces las situaciones vividas nos han dañado, nos han tocado. A veces, como decía mi hermana Berlides, el no ver una respuesta nos afecta. Señor, y somos tus hijos, somos tus siervos. Y aquellos discípulos andaban contigo. Y aún para perdonar, aún para pedir perdón, ellos dijeron, necesitamos fe. Hay cosas, Señor, que en nuestra naturaleza humana parece difícil hacerlas. Pero hoy venimos a ti, que conduces nuestro camino y nos enseñas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo le voy a decir algo. Hemos estudiado todas las oraciones y en cada una hemos encontrado una respuesta tremenda para nuestras vidas. Y nosotros leemos versículos de la Biblia a la carrera y a veces no conectamos la mente a lo que estamos leyendo. Y en la Biblia, antes del versículo 5, pusieron un titulito, aumentanos la fe, y pareciera como que separaran una palabra de la otra. Pero la verdad es que estaban hablando del perdón. Y Jesús les decía a ellos, no importa cuántas veces los ofendan, no importa cuántas veces les digan lo que les quieran decir, hay que perdonar. La oración de ellos fue, si hay que perdonar, aumenta nuestra fe. Y yo he encontrado gente dentro de la iglesia que en verdad, tienen problemas en esta área. Pastor, ¿usted por qué viene casi todos los temas hablando de este perdón y de la fe? Hermano, necesitamos un puente para prosperar. Necesitamos un principio para vivir mejor. Necesitamos avanzar en el reino. Y yo he venido encontrando en todas estas oraciones que el perdón y la fe van de la mano. Y que si nosotros como creyentes no aprendemos a hacerlo, nosotros alargamos los procesos. Y por eso al caído caerle. Y por eso muchas veces no salimos de una situación. Porque aunque tuvimos una prueba, no aprendimos a perdonar. No crecimos en fe. En Hebreos 11:6, la fe es retratada como el requisito para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Juan 3:16, cuando habla Nicodemo, dice que la fe es el requisito para la vida eterna. Si creyeres que pudieras nacer de nuevo, está hablando Nicodemo, ¿verdad? Por allá, y viene la respuesta. Si lo creo, es el inicio de la vida eterna, la fe. Y en Hechos, vemos a los apóstoles moviéndose por fe. Y en Gálatas vemos que es una actividad que lleva a un estatus correcto. Miremos Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué me justifica? La fe. ¿Qué es lo que me hace acepto delante de Dios? La fe en Jesús. ¿Qué es lo que me va a transportar a un nuevo nivel? La fe. ¿Qué es lo que quiere Dios a través de la fe de cada uno de nosotros? Que nosotros tengamos un estatus, un nivel correcto delante de Dios. Entonces, la fe que practicas te pone delante de Dios en un nivel correcto. Cuando tú permaneces en fe, creces en fe y no desmayas, sino que creces, estás habilitando una posición delante de Dios. Y por tu fe, Dios va a empezar a delegarte situaciones, a delegarte cosas, a traerte bendiciones, porque hay un nivel ya de fe. Es como cuando usted trabaja en una empresa y usted va ganando la confianza del jefe. Y no importa que usted entró trapeando, ahora termina usted administrando. Y llega un momento que el jefe le dice, me voy, quédese al frente. ¿Por qué está ahí? Porque por su actitud usted ganó un estatus, ganó un lugar de respeto, ganó una confianza. La palabra me enseña a mí que mi fe permanente me da un estatus delante de Dios, me da un lugar delante de Dios, porque Dios quiere estar seguro que venga lo que venga, pase lo que pase, tú siempre la vas a servir, siempre la vas a creer y nunca vas a desmayar. Ese es el propósito de Dios. Entonces yo no me debo de conformar. Si yo me conformo, yo me detengo. Por eso es tan importante que como creyentes, a través de la fe, tengamos metas claras, sepamos qué queremos, le colocamos fechas a esas metas. ¿Para qué? Para que podamos hablar de un Dios que en verdad responde. Pero a veces muchas respuestas de Dios para nosotros son vagas. ¿Por qué? Porque como todo lo dejamos a la deriva, muchas veces no vemos nada. Y Jesús iba caminando con los discípulos. Y me impacta mucho esto. Los discípulos vieron a Jesús exaltar al centurión. Cuando Jesús le dijo al centurión, nunca había visto un hombre con la fe que tú tienes, los discípulos estaban ahí, mirando. Y eran los discípulos de Jesús. Los discípulos vieron a la mujer sirofenicia, humillada como un perro. Y vieron cuando Jesús les dijo, la fe de esta mujer es única. Y estaban escuchando ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos vieron cuando Jesús envió la palabra a la casa de Jairo. Y la hija fue sana. Ellos vieron todos los actos de fe y eran los discípulos. Sin embargo dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos estaban diciendo que había gente allá afuera que tenía más fe que ellos. Porque hombre, si yo soy Jesús y aquí están mis discípulos, qué cachetada que Jesús le diga a un extraño como el centurión, nunca había visto tanta fe. Y estos que están aquí al lado, no son los discípulos, no estaban siendo formados por Jesús, no estaban siendo entrenados por Jesús.
O sea que si el centurión se viene a ser discípulo, tumba a los otros. Si Jesús le hubiera dicho al centurión, véngase usted conmigo, a la Sirofenicia, véngase usted conmigo, a Jairo, véngase usted conmigo, hubiera hecho un equipo mejor que todos. ¿Por qué? Porque los que andaban con él no tenían la fe que tenía Bartimeo. Jesús, hijo de David, sáname. ¿Lo crees? Tenga. ¿Será posible? Bueno, sí es posible. Que haya gente de la iglesia o fuera de la iglesia que tenga más fe que los que andan al lado mío. Sí es posible. Porque eso lo dice la palabra. ¿Para qué son las pruebas? Para probar la fe. ¿Cuántos en la prueba se han sacado un 10? ¿Cuántos han perdido la prueba? La fe me da un estatus, un lugar, una confiabilidad. Él dijo, Señor, aumenta nuestra fe. Nosotros estamos en la obligación todos los días de orar de esa forma. Porque si mi fe aumenta, mi estatus sube. ¿Para qué me sirve el estatus? Para ver las cosas que otros no ven. Para hacer las cosas que otros no hacen. Hay un momento de fe. Y está uno tan conectado entre la mente y la lengua. Hay un momento de fe. Que llega el momento en la vida de uno que todo lo que uno confiesa se hace. Se cumple. Y uno ya se vuelve delicado hasta para hablar. Porque ya uno dice, wow, pastor, no me diga eso. Todo lo que usted me dice me pasa. No me diga nada. Ah. ¿Por qué? Porque ya hay un estatus, un nivel en la palabra delante de Dios que te está calificando o cualificando para cosas grandes. Porque cuando yo ya sé que con la fe agrado a Dios, entonces ya sé qué tengo que hablar, qué tengo que confesar, cómo tengo que actuar. Ahora, estos hombres no tenían fe. Aumenta nuestra fe. Pero me quedé sorprendido con algo. En todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se empieza a ver el fruto de la fe de los discípulos. El fruto de la fe de los discípulos no se vio antes de Jesús morir. El fruto de la fe de los discípulos se ve después de que Jesús resucita. Escuche bien, los que no tenían fe, ahora la tienen extraordinariamente. Cuando ellos desarrollaron su fe, les vino una persecución. La fe de ellos fue una fe con persecución, porque los discípulos fueron los que rompieron el mundo espiritual a favor nuestro en los Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos lo que somos hoy en día por el trabajo de ellos. Y mira lo que yo encontré. Se queda uno sorprendido. Por eso es bueno leer otros libros. Mira lo que yo encontré. Mateo fue mártir en Etiopía. Fue muerto a filo de espada. Empezó a predicar con una fe. Ese fue el resultado. Juan, el que escribió el Apocalipsis, todas las revelaciones, estaba prisionero, pero antes de ser prisionero fue quemado en un recipiente lleno de aceite en Roma. Y como no murió, fue sentenciado a prisión en la isla de Patmos. Allá escribió. Por la fe, el que no tenía. Santiago
fue lanzado desde el pináculo a 35 metros de altura y luego lo mataron con un palo. Andrés fue crucificado en una cruz en X, en Patras. Vamos a tener que poner la cruz en X a ver cómo queda uno. Wow. Tomás el incrédulo fue atravesado por una lanza en India. Matías, el que reemplazó a Judas, fue apedreado y luego decapitado. Pedro murió boca abajo. Esteban apedreado. Pablo decapitado. Los que no tenían qué. Pero después que resucitó Jesús, ellos empezaron a trabajar, a darlo todo. Su fe aumentó y el evangelio se les convirtió en el propósito número uno. Llegaron a entender que fueron escogidos para servir a Cristo y que sin Él no serían nada. Por eso Jesús les dice, las cosas que yo hice, ustedes las harán aún mayores. Ya hoy en día el evangelio es completamente aceptado. Ya las iglesias cristianas son aprobadas por los gobiernos. Aquella gente nos libró a nosotros de la muerte. Ellos murieron por fe. Ahora nosotros necesitamos ¿qué? Ganar almas con nuestra fe. Nuestro trabajo es más fácil. Sin embargo, nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo de Jesús. Por lo que usted vive, su trabajo, su negocio, lo que usted hace, dice la palabra que solo son añadiduras que Dios le da. Si usted pide a Dios que aumente su fe y usted cada día más se santifica para el reino de Dios y da testimonio en el reino de Dios y se purifica en el reino y gana almas, todo lo suyo tiende a aumentar. Todos estos hombres pagaron un precio en aquella época para que a nosotros nos fuera bien en todo. O sea que nosotros somos afortunados. La fe de aquellos hombres es en la que nosotros nos levantamos hoy. Pero ellos tuvieron que reconocer que tenían poca fe y dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. 3 puntos que saqué de esto. Las grandes peticiones puede que tarden un rato en ser contestadas del todo. Después de pedirle al Señor que aumentara su fe, los discípulos no tuvieron una fe inmensa inmediatamente después. No. Los discípulos tenían miedo de proclamar a Cristo. Por eso Pedro lo negó. Por eso Judas lo vendió. Por eso Tomás dudó. Por eso muchos se fueron y solo quedaba Juan. Porque tuvieron miedo. Pero en el proceso, cuando entendieron quién era Jesús, cuando recordaron sus palabras, cuando escribieron los mismos evangelios, entendieron que eran parte de una historia y su fe empezó a ir en aumento. Pastor, ¿por qué la respuesta no es ya? Dios quiere que tu fe vaya en aumento. Dios tiene cada día para cada cosa. De una cosa yo estoy seguro. Sea lo que sea tu situación, si tú amas a Dios, dice la palabra que no quedarás en vergüenza. Sea lo que sea tu situación, si tú amas a Dios, dice la palabra que Él te guarda, que Él pone ángeles a tu favor. Pastor, es que mira, ¿dónde está Dios? Ya no tengo nada. Desnudo nací, dice Job. Lo que tienes es por gracia. Porque a veces perdemos. Porque Dios ve el apego a las cosas materiales. Porque Dios ve que le hemos quitado el primer lugar. Y cuando Dios ve que algo que tú tienes, un carro, una casa, un hijo, una economía, le está quitando el primer lugar a Él, lo estás obligando a tratar contigo.
porque Él no negociaba su primer lugar con nadie. Y Él te va a dar y te va a aumentar siempre y cuando Él tenga el primer lugar. Y para que Dios tenga el primer lugar en tu corazón, tu fe tiene que ir de aumento en aumento. Y en todo lo que Dios te mande a hacer, donde quiera que te diga que vayas, Señor, aumenta mi fe. Dame la fe que necesito para hacer este proyecto. Dame la fe que necesito para sacar este problema adelante. Dame la fe que necesito para vencer. A Dios le agrada que tú le pidas que aumente la fe. Porque pedirle a Dios que aumente la fe es como pedirle trabajo al lado de Él. ¿Por qué? Porque los que más cerca están de Él es los que más fe pueden tener. Porque hay un estatus para ti. No hay nada imposible para Dios. Somos nosotros los que atrasamos el proceso. Pero el que le cree va a tener. El que le confiesa va a tener. Y la prueba solo sirve para eso. Para Dios darse cuenta que tanta fe tú tienes, que es lo que hablas, que es lo que confiesas. Los discípulos no tuvieron una fe inmensa, inmediatamente después entraron en el proceso. Aunque Dios puede darnos grandes respuestas de forma instantánea, puede que seamos nosotros los que no estemos listos para recibirlas. Yo le puedo pedir a Dios algo grande. Él me lo puede dar ya, pero estoy listo para recibirlo. Yo conozco gente que ha sido bendecida y los hemos perdido. Yo conozco gente que ha conseguido una fortuna y no ha regresado al Señor. Yo conozco personas que Dios les ha hecho un milagro de otro país, de un viaje, de un negocio, y literalmente los perdemos. Entonces Él puede hacer cosas grandes por mí. Yo permanezco, yo estoy listo. A veces tu milagro no se da, no porque Dios no quiera, no se da porque tú no estás listo. Yo he escuchado mujeres decir, Dios sabe que si yo tuviera plata, yo dejo este marido. Yo he escuchado eso. Entonces uno dice, con razón no tiene. Usted sabe más que yo. Después de que los discípulos dijeron que aumentara su fe, tuvieron que crecer a través de sus experiencias. Experiencias que desarrollaron su carácter. Vamos a tener experiencias. Van a haber cosas que no nos van a gustar. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Madurar tu carácter. A través de tus experiencias, maduras el carácter. Porque una fe sin carácter no sirve. Una fe sin carácter se debilita. Por eso dice que Él quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que lleguemos a ese nivel donde somos completamente creíbles y decimos, si el hermano dijo sí es porque es sí, y si digo no es porque es no, y no nos queda duda, porque ya hay un carácter maduro. Y sabemos quién es en Cristo. Dios siempre es fiable y veraz, pero tenemos que crecer hasta llegar a ser el tipo de persona que puede confiar plenamente en Él. ¿Hasta dónde Dios quiere que crezcas en fe? Él quiere que tú crezcas hasta que llegues a ser una persona completamente confiable para Él. Que Dios sabe que lo que te manda a hacer, lo vas a hacer. Yo tengo un nuevo lema en mi vida. Usted me dirá ostentoso, vanidoso, orgulloso, arrogante, pero yo tengo un nuevo lema en mi vida. A Walter Pérez
no le queda grande nada. Tan creído, ¿cierto? Ese es mi lema. Porque si lo que tengo que hacer viene de parte de Dios, ¿por qué voy a desconfiar? ¿Por qué voy a dudar? ¿Qué le queda grande a usted? Todo le queda grande. Dice Dios que Él sabe hasta dónde demanda de nosotros, hasta dónde nos da, hasta dónde nos prueba. Él sabe. Cuando este hombre dice, Señor, ensancha mi territorio, le digo, Señor, si me llamaste, no me uses solo aquí. Ensancha mi territorio. Si soy capaz aquí, soy capaz allá. Si lo hago aquí, lo hago allá. Nada me queda grande. ¿Cuántos lo creen? Y a usted le va a quedar grande esa vieja. Pero pastor, es que ella me domina, me grita, mire papito, esto no se resuelve cascando, ni pegando, ni dañando. Doble rodilla. Ore. Venga al devocional, que esa no le va a quedar grande. Pastor, este muchachito, pastor, mire, está cayendo en la droga. Pastor, está acabando conmigo. Y a usted le va a quedar grande ese culicagao. Y a usted le va a quedar grande esa muchachita. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu relación con Dios? Mire, papito, doblando rodillas, usted consigue lo que quiera. Doblando rodillas, usted ve el milagro. Doblando rodillas, a usted no le queda nada grande. Yo leí una frase que decía que ¿qué tan distante está Dios de ti? ¿Qué tan lejos está Dios de ti? Y la oración decía, la distancia entre Dios y tú es lo que tú te demores en arrodillarte. Porque arrodillado, Él está aquí. De rodillas consigo lo que quiero. De rodillas la fe aumenta. ¿Usted me está entendiendo? A una persona que busca la presencia de Dios de rodillas, nada le queda grande. Díganlo al que está a su lado. Pero dígaselo. ¿Usted cree que Él nos creó para vernos siempre como esclavos? ¿Usted cree que Él nos creó para vernos siempre mendigando o pidiendo? El problema es que hay un proceso. Y en ese proceso, donde a mí me duele, en ese proceso de prueba, yo tengo que doblar rodillas para que mi fe, ¿qué? Aumente, aumente. Y entonces ahí, postrado, aumentando mi fe, yo estoy ganando un estatus de confianza. Entonces vienen los versículos que dice, pedid y se os dará. Buscad. Vea. Entre nosotros, más tiempo llevemos en el Evangelio, más humildes tenemos que ser. No hay tal cosa que entre más tiempo lleve, más orgulloso soy. No, entre más tiempo yo llevo en el Evangelio, más de rodillas permanezco. Más oración hay, más devocional hay, más relación con la palabra hay, porque hay más confianza y mi fe tiene que ir en aumento. Hay una oración que yo hago todos los días en mi devocional. Señor, tú dijiste que las cosas que tú hiciste nosotros también haríamos. Señor, quiero que me empieces a usar en milagros. Porque usted pide, ¿qué quiere pedir? ¡Plata! Si Él me usa en milagros
y empezamos a poner manos en los enfermos y ellos se sanan y Él me usa en milagros, me faltará algo. Y yo le digo, Señor, yo no sé si lo que estoy diciendo es incorrecto, pero yo quisiera ser como un Pablo aquí en la tierra. Úsame. Y yo empiezo a hablar en mi devocional. Y hay gente que en un cuarto de hora acaba. Y yo no acabo, porque yo empiezo por la Biblia en orden. Señor, dame la fe de Abraham. Sí, Señor, la fe de Abraham. Ese hombre que se movió, Padre, que pensó, que creyó. Señor, dame la calidad de persona de Moisés. Esa berraquera para levantar la vara. Quiero ser como Moisés, levantar la vara. Señor, dame la pasión de Jacob, allá en el monte, Señor, que arrebató. Señor, dame el corazón de Elías, la unción de Eliseo. Y yo pido uno por uno. Y no acabo el devocional. Porque quiero todo eso, la sabiduría de Salomón. Quiero ser parte de la historia en esta época. Porque a mí nada aquí, nada me queda grande. Para eso fuimos puestos aquí. Nada me va a quedar grande. Con Él. Con Él. Cuando yo leí esto, que la fe me da un estatus, me da un lugar, algo me picó por dentro. Torreón Fuerte va a escribir una historia en esta ciudad. La gente le asusta cuando yo le digo, a mi iglesia no han llegado los ricos. Yo los he visto prosperar adentro. Yo he visto llegar aquí la gente de la nada y ahora estar completamente bendecidos. Y la gente dice, de verdad, yo voy para allá, pastor. Aquí te estoy esperando. A un verdadero hijo de Dios, nada le queda grande, nada. Porque dice que pegados de Él, agarrados con Él, caminando con Él, nada nos faltará. Hay una cosa que Dios ha probado en mi corazón y es el apego a las cosas materiales. Y yo le doy gloria a Dios cuando Él me prueba con algo material y yo puedo ser desprendido. Porque cuando yo soy desprendido, califico para que me dé más. ¿Hasta dónde te va a llevar? ¿Te va a llevar tu fe? Hasta donde tú vayas. La fe no tiene límites. Hasta donde tú vayas, hasta allá te va a llevar. Dios es fiable y veraz, pero tenemos que crecer hasta llegar a ser el tipo de persona que puede confiar plenamente en Él. Somos la clave para la respuesta de algunas de nuestras oraciones. Yo mismo soy la clave para la respuesta. La fe es una decisión. Dios puede proporcionar las razones para crecer, pero creer, a fin de cuentas, es decisión de cada uno de nosotros. Si puedes creer, al fin de cuentas, creer es una decisión mía. Yo decido. Yo le puedo pintar a usted el panorama que usted quiera. Pueden haber los milagros que sea, pero al fin de cuentas, el único que decide si cree es usted. Es una decisión personal. Hasta donde yo crea, hasta allá vamos a llegar. Ahora, ¿qué es lo que a usted más le gusta comer? ¿Qué es lo que más lo deleita comer? Cuando a usted le dicen qué quiere comer y usted puede escoger qué es lo que usted pide, que usted saborea y come con ganas. Usted me quiere ver chorreando la baba, pero es que si les digo me engordan. Un plátano maduro con queso y lo cojo y vuelvo y lo saboreo. Yo pienso que yo podía vivir con aguacate,
mango y plátano maduro. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque yo encontré que la fe es un deleite para Dios. Cuando Dios escucha a alguien clamando por fe, Dios se para de su trono. Porque dice que la fe lo agrada a Él. Él ama a un hijo que tenga fe. Entonces no le estaba hablando de una fe así. No es la fe para un trabajito. Estoy hablando de una fe. Que Abraham, teniendo 100 años, tuvo que montarse a hacer aquel muchachito. Eso dice la Biblia. Que viendo ahí que nada se paraba, el tipo hizo el muchachito. Y le digo a Sara, yo tengo fe y esto funciona. Fe. Fe para las cosas grandes. Fe para lo imposible. Entonces cuando Dios ve que un hijo se mueve en esa dimensión, los ángeles se hacen para un lado. Así como los discípulos decían, ay, qué vergüenza, hermano, este centurión debería ser discípulo, no nosotros. Porque este centurión, uy, qué fe la que tiene. De esa fe nos está hablando Dios hoy. Los discípulos decían, aumentanos la fe. Les fue aumentada. Lo más tremendo, que todo empieza por el perdón. El primer peldaño de la escalera para una fe correcta es primero saber perdonar. Y ahí arranca, arranca, arranca. Un corazón sano, sin resentimientos, sin amargura, arranca. Llega el momento que estás en tu negocio y todos los que van a vender van y te dicen, mira, mira Jorge, mira Milton, mira Abel. Viene la gente a decirle, es que pienso vender mi negocio, pero es que primero pensé en vos. Ahí va. Yo te entrego ese negocio, ahí me lo vas a pagar, ahí va. Porque empezaron a ver en nosotros ¿qué? Una fe. Alguien con carácter. Y por eso dice el versículo, al que más tiene. Eso dice el versículo. Abel sabe que en el pasaje donde él trabaja están mis jefes. Cuando yo trabajaba en el calzado del Búho, hace más de 20 años. Y pregúntele a Abel, cuando ellos me ven cómo se ponen. Todos los sueños que yo he tenido con ellos, hoy son hechos realidad. Del pasaje Carabobo, ese almacén nunca está vacío. Todos los primos del frente que trabajé con ellos, llenos de envidia, siempre quebrados. Y esta gente de aumento en aumento, de aumento en aumento. Y me ven pasar, no nos vas a bendecir, no vas a ir donde nosotros, porque pasas por un lado Walter Pérez. Y ellos me entregaban el almacén para que yo lo administrara. Y ellos me dicen, nosotros sabemos que si Dios no te hubiera llamado y no fueras pastor, aquí estuvieras metido y más de un almacén de esto sería tuyo. Eso es verdad. No lo dude que así sería. Pero yo pienso que lo que no hice yo, lo están haciendo mis hijos, lo están haciendo mis discípulos, lo están haciendo muchos de ustedes en el comercio. Porque eso viene por las venas cuando hay una fe correcta. Mira que está a tu lado y pregúntale, ¿qué te queda grande? ¿Qué te queda grande? ¿A qué le tienes miedo? De rodillas.
de rodillas, todo lo que yo quiera, lo voy a tener. Postrado delante del Señor, aumentando la fe, todo lo que yo quiera lo voy a tener. Entonces aquí está Walter Pérez y le dice a ustedes, hey hermanos, tienen que perdonar a su familia. Y usted me va a decir, ay pastor, que se me aumente la fe.